Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, bendecimos tu nombre, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. En este día, Señor, quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte, quiero proclamarte, Señor, con acción de gracias, Señor, y declarar, Padre, que los cielos están abiertos y que hoy derramarás del poder de tu palabra para traer sanidad, restauración y bendición a toda alma que en ti espera y que en Jesucristo ha confiado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, quiero bendecir en todas las naciones a tu pueblo, a toda la familia de la fe, a los ministros y a los hijos del Dios Altísimo, en el precioso nombre de Jesús. Padre, que tu palabra sea vida, que tu palabra sea bendición y justicia en el corazón de todo tu pueblo. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Vamos a las Escrituras, el libro de Lucas, capítulo 19, de los versículos del 1 al 10. Si hemos abierto el libro, en el libro de Lucas, capítulo 19, leemos como está escrito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Tomemos asiento, amados hermanos. El título y el tiempo de Dios en su palabra es el camino de los justos. Uno de los principios, uno de los fundamentos, uno de los propósitos de Dios en salvación por medio de Jesucristo es que cada uno de los creyentes alcancemos de Dios las promesas. Muchos de nosotros conocemos a través del testimonio en los tiempos de congregación: Dios es amor, la gracia de Dios está con nosotros, Dios responde a las personas que están viviendo situaciones de enfermedad y confían en un sanador y Dios nos sana. Muchas veces tenemos adversidades y crisis y el Señor nos bendice y nos restaura de las crisis y de las adversidades. Pero un tiempo es cuando Jesús viene a nuestras vidas para un milagro, para bendición, para restauración y para sanidad. Y otro tiempo que nosotros debemos entender es que estamos en esta tierra. Todavía nos espera mucho por delante. Y el llamado que Dios nos hace por medio de Jesucristo es que Dios tiene en Cristo Jesús para nuestras vidas las sendas, el camino de los justos. Y es de lo que el Señor viene ministrando a través de este mensaje en el camino de los justos.
Porque nosotros tenemos que entender que la vida de Dios es un fundamento y un principio de eternidad. Pero mientras llega la eternidad, nosotros estamos en esta tierra. Y como seres humanos estamos expuestos. Como seres humanos vivimos debilidades. Como seres humanos vivimos pruebas. Tenemos retos delante de nosotros. Y el Señor, por medio de esta palabra, quiere despertar en cada uno de nosotros el camino de los justos. Amén. Primero, en cuanto al tiempo del camino de los justos, tenemos que entender una palabra que testifica el Señor en la palabra de Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. Jesucristo aquí se manifiesta como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un atributo que tomó Jesús para dar la descripción que el hombre en la tierra puede volver su corazón a Dios. Que el hombre en la tierra puede volver en la restauración de la comunión con Dios y alcanzar de Dios tiempos y propósitos de vida por medio de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo y el hombre sin Dios tiene futuro. Todo ser humano tiene futuro. Un niño de 4 años tiene futuro. Un matrimonio de 1 año de casado tiene futuro. ¿De acuerdo? Pero nosotros, los hijos de Dios, más que un futuro, tenemos un destino. Y ese destino es un destino en justicia. Y esto no lo alcanzaremos únicamente por venir a una congregación a escuchar mensajes bíblicos, a escuchar al predicador, al ministro de Dios, aún inclusive a escuchar al profeta o las palabras de revelación y de conocimiento que Dios nos da por medio de los profetas, sino que Dios, por medio de Jesucristo, nos enseñará como hijos de hombre, que ahora por medio de Jesucristo, el Hijo del Hombre, nosotros veremos la gloria de Dios, que alcanzaremos la gloria de Dios. Entonces, un principio y un fundamento para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, lo podemos ver en la Escritura de la siguiente manera. Primero, tome nota, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. No sé si usted alguna vez ha orado y se ha preguntado: Dios, ¿por qué no me respondes? Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿qué está sucediendo en mi vida? Todas esas preguntas, Dios te las va a responder. Dios te las va a responder. De pronto, en el tiempo en el cual tú estás clamando, de pronto en ese momento, Dios, no sientes como que si Dios te estuviera respondiendo, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y en medio de la crisis, en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas, cuando tú empieces a decir ahora: Dios, sé que tienes un propósito para mi vida en Cristo Jesús. Y Jesús es el Hijo del Hombre. Ahora, yo siendo hijo de hombre, vengo al Hijo del Hombre. Tome nota. Yo siendo hijo de hombre, yo siendo hija de hombre, ahora vengo y vuelvo mi corazón al Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor. Porque solo en Jesucristo ahora mi vida volverá al propósito con Dios, volverá a la bendición de Dios. Y cuando tú rindes tu corazón delante del Señor, entonces dice la palabra que ahora el Señor va a bendecir tu vida. Y el Señor va a transformar tu vida para que tu vida entre en las sendas del justo, en los caminos del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 19, nosotros podemos ver del versículo 1 que había un hombre llamado Zaqueo. Este hombre llamado Zaqueo era un creyente. Además de ser un creyente, era un judío. Entonces, características. Primero, Dios está testificando por medio de Jesús en Lucas 19 que Jesús estaba pasando por una ciudad de Jericó y allí
había un varón, por favor, una ciudad, ubíquese, una ciudad. De esa ciudad, un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos judíos habían en Jericó? La palabra no lo describe, pero sé que habían muchos judíos. Y más que judíos, creyentes. Ahora, dice la palabra que Zaqueo era un jefe de los publicanos. Entonces, ¿cuántos eran los publicanos? Pero de todos los publicanos, dice la palabra que Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por allí y Zaqueo quería oírle. Él quería conocer a Jesús. Y como él, por causa de su estatura, que era bajo de estatura, no podía, porque era pequeño, entonces él toma de un árbol llamado sicómoro la oportunidad para él poder ver y escuchar a Jesús. Bien, cuando Zaqueo dispone su corazón para escuchar a Jesús, dice la palabra que Jesús le vio. Cuando tú dispones tu corazón para Jesús, Jesús te mira. Jesús te mira. Repito, cuando nosotros disponemos el corazón para Jesús, Jesús nos mira. Y dice la palabra que Jesús, mirando al sicómoro y viendo allí a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahora quiero que me preste mucha atención, por favor, para que nosotros entendamos de Dios propósitos para los caminos del justo. Si usted quiere ver bendición, si usted quiere ver victoria, si usted quiere ver transformación, si usted quiere ver gracia de Dios, poder de Dios, esta palabra es para ti. Entonces, le dijo Jesús a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Zaqueo lo recibió con gozo, y dice la palabra que al ver todos los judíos que estaban allí, porque no eran únicamente publicanos, yo me imagino que habían fariseos, que habían saduceos, que habían judíos creyentes pero no practicantes, y habían judíos practicantes y creyentes, pero la verdad es que había una multitud. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 7 del libro de Lucas, del capítulo 19, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban diciendo que Jesús entraría en la casa a reposar con un hombre pecador. Mi hermano, esto aún hasta hoy se sigue presentando. Entendemos que hay muchas denominaciones, entendemos que hay muchos creyentes, entendemos que hay muchos cristianos, pero hay una verdad en Dios por Jesucristo, y es que el creyente o el ministro que no viva revelación en Jesús, que no viva comunión con Jesús, no podrá entender los planes y los propósitos de Dios por medio de Jesucristo. Y el propósito de Jesús es restaurar al hombre con Dios, reconciliar al hombre con Dios, que el hombre pueda salir del estado de naturaleza de esclavitud, de engaño, de perdición, que es lo que causa que el corazón del hombre esté separado de Dios. No olvides, Zaqueo era un conocedor de la palabra. Zaqueo sabía que su padre era Abraham, hablando del patriarca Abraham. Zaqueo sabía de Isaac, Zaqueo sabía de Jacob, sabía Zaqueo de
Isaías, de Jeremías, de los profetas. Él sabía de la Torá, que es la ley de Moisés, de el Tanaj, que son los profetas. Pero muchas veces esto ocurre con los creyentes, y Dios te va a hablar porque Dios te quiere bendecir. Hay muchos creyentes, hermanos, que como Zaqueo conocen mucho de la Biblia, conocen muchos predicadores, ama la predicación, ama el ir a la congregación o el participar de los eventos ministeriales cristianos. Y créanme, mis hermanos, que eso es bueno. Claro que es bueno. Pero de nada nos sirve si nosotros vamos a la congregación a escuchar al mejor predicador, a ver al más ungido predicador, pero no aprendemos a recibir a Jesús en nuestra casa, que es nuestro corazón. Medite en esto, mi hermano, mi hermana. Si usted de pronto ha tenido el favor de congregarse en una buena congregación, donde usted escucha mensajes edificantes, palabra que le alienta, unción del Espíritu que usted recibe, pero si usted ve que en su vida tiene tropiezo, es porque es bueno que usted asista a la congregación. Es bueno que usted oiga a este gran predicador, porque definitivamente que hay predicadores que son verdaderamente excelentes predicadores. Pero lo que está hablando aquí la palabra acerca de lo que es el camino de los justos, es que nuestra vida cristiana no está fundamentada en la congregación o en el predicador o en la predicación, sino en la intimidad que tú tengas con Jesús. Porque la palabra casa habla de intimidad. Diga conmigo, casa, intimidad. Dígalo otra vez, casa, intimidad. Entonces lo que está diciendo el Señor es que si no aprendes a tener en tu corazón intimidad con Jesús, nunca jamás podrás entrar en sus caminos como el Hijo del Hombre. Nunca podrás ver su gloria como el Hijo del Hombre. Amén si el profeta te da una profecía. Amén si el evangelista es instrumento del Señor para sanarte. Amén si el Señor ha puesto delante de ti a un apóstol y Dios ha derramado de su espíritu y te ha dado palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Pero hermanos, nosotros los ministros aún necesitamos de Jesús y tenemos que aprender a crecer en su presencia, a oír su voz, a abrir las puertas de nuestras almas y de nuestro corazón a Jesús. Tú necesitas a Jesús para que me puedan comprender. Toda persona que está escuchando este mensaje, entiendo que como todos los que escuchaban el mensaje de Jesús, y habían publicanos, y me imagino que por ende, por naturaleza, también habían saduceos, fariseos, creyentes. Sí, todos estos judíos, practicantes de una tradición, que eso es lo delicado del Evangelio de Jesucristo, porque la mayoría de los cristianos son practicantes de una religión. Ya saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya saben que Jesucristo estuvo 3 días debajo, en las partes más bajas de la tierra, ya saben que Jesucristo resucitó, ya saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya saben que Jesucristo hace milagros, que Jesucristo hace sanidades, que Jesucristo vino a salvarnos. Sí, eso lo han oído y lo saben, pero el tiempo es que ahora ese conocimiento te permita buscar a Jesús, que tengas intimidad con Jesús, y no una intimidad casual, eventual, una vez por semana, una vez por mes, o cuando viene la crisis. Mire, yo conozco, hermanos, muchos cristianos que estaban en crisis
Y Dios usa la vida del profeta o la vida del ministro y saca al hermano de la crisis. Y tan pronto sale de la crisis, él vuelve como el perro al vómito, él vuelve como la puerca que fue lavada, y la puerca vuelve al cieno. ¿Cómo será la dureza del hombre ante Dios, que aún recibiendo gracia de Dios, amor de Dios, unción del Espíritu de Dios, favor de Dios, tan pronto se siente medio bendecido, le da la espalda al Señor, no busca el rostro del Señor, no aprendió nunca a humillarse, no aprendió nunca a rendirse delante del Señor? Y algo que me llama la atención es que estos mismos creyentes luego vienen a Dios y le preguntan que por qué. Bueno, hoy Dios te responde: porque no estás buscando a Jesús, porque no le has abierto tu corazón a Jesús, porque no has entendido lo que es la naturaleza del Hijo del Hombre. Vuelva a decir conmigo: Hijo del Hombre. Bien, ahora cuando yo entiendo, si nosotros vamos a Juan capítulo 4 y nosotros vemos la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, entonces le dice Jesús a la samaritana: dame de beber. Y la samaritana dice: tú siendo judío, a mí que soy samaritana me pides de beber. ¿No sabes que judíos y samaritanos no comparten entre sí? Le respondió Jesús: si conocieses el don de Dios, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, aleluya, tú le pedirías. Dice Jesús, lo que está diciendo Jesús como el Hijo del Hombre es que muchas veces el Hijo del Hombre te va a pedir. ¿Y qué fue lo que le pidió el Hijo del Hombre a Zaqueo? ¿Qué le pidió? La palabra dice que él estaba en el árbol. No hubo una conversación entre Zaqueo y Jesús, sino que volvamos al fundamento. Primero, caminos de los justos. Segundo, el Hijo del Hombre. Tercero, estaba Zaqueo en el árbol y Jesús estaba caminando, y dice la palabra que caminando por Jericó, al ver Jesús a Zaqueo, le dijo: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Hijo del Hombre. Por eso, cuando uno mira la palabra y dice, al ver esto, muchos o todos murmuraban. Porque ni siquiera dice que muchos, dicen todos murmuraban. Claro, porque era necesario enseñarle al pueblo de Israel que Jesucristo es el justo de Dios. Que Jesucristo es el justo de Dios. Y te lo voy a decir de la manera que tú lo vas a entender. Y esto está ocurriendo con Zaqueo. Por favor, vaya conmigo y mire conmigo en Lucas capítulo 19, el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La presencia de Jesús le cambió el corazón a Zaqueo. La presencia de Jesús le cambió el corazón a Zaqueo. Ahora, si Jesús no entra a la casa de Zaqueo, lo más probable es que el corazón de Zaqueo no cambia. Pero cuando le dijo Jesús: baja, date prisa, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y vemos en el versículo, en Lucas capítulo 19, en el versículo 7, que todos los que veían esto murmuraban y decía: este va a posar con un hombre pecador. Este va a posar con un hombre pecador. Hermano, Jesucristo vino a posar con todos los pecadores de esta tierra. Escúchame, Jesucristo vino a posar, vino a tener intimidad con todos los pecadores de esta tierra. Que estemos dispuestos a caminar
como el Hijo del Hombre en los caminos de justicia. Y yo se lo tengo que decir porque usted lo tiene que oír y usted lo tiene que entender. El hecho de que usted vaya a una iglesia cristiana, el hecho de que a usted lo sumerjan en aguas y lo bauticen en el nombre de Jesús, o que lo sumerjan en aguas y lo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como quiera que sea, yo no me levanto contra la verdadera doctrina. Hay mucho que tenemos que entender y saber de parte de Dios en Jesucristo, lo que es el bautismo, los tipos de bautismo, los tiempos de bautismo, porque hay creyentes que dicen es que se bautiza en... No, usted no tiene la autoridad de Dios, usted no tiene el poder de Dios ni la gloria de Dios para decir cómo es el bautizo de Dios. Usted solamente es una parte del testimonio de lo que Jesús está haciendo en usted, pero usted no es la plenitud de Jesús. Y por eso está escrito en Juan capítulo 1, en el versículo 17, porque de su plenitud tomamos todos. Ahora, para mí todos, ¿quiénes son? Hablemos sacerdotes, escribas, levitas, profetas, apóstoles, maestros, creyentes, no creyentes. De su plenitud tomamos todos. Y uno ve que por la ignorancia de lo que es la raíz hebrea, lo que yo llamo la rica savia, hay muchos que han escrito, han tomado de Jesús una parte y han hecho como le sucedió a los apóstoles cuando estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, que le dijeron: hagamos aquí 3 chozas, una para nosotros, otra para Elías y otra para ti, o una para Elías, ¿de acuerdo? Otra para el siervo de Dios y para ti. Hermano, Jesucristo, Él vino a transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Jesús. Entonces, amados hermanos, lo que Dios está estableciendo primero es que Jesús es el Hijo del Hombre. Quiere decir que Jesús, el Hijo del Hombre, conoce al hombre y su naturaleza, la necesidad que el hombre tiene de Dios, la necesidad que el hombre tiene de Jesús. Pero Jesús nos enseña que los hombres no conocen, y ya le voy a enseñar el porqué. Los creyentes no conocen los atributos de Jesús. Jesús conoce la necesidad de los hombres, pero los hombres no conocen la gloria que hay en Jesús. Porque si usted supiera, si usted conociera, si usted entendiera la gloria que hay en Él, usted correría en pos de Él. Porque Él te va a limpiar, Él va a quitar la carga del pecado, Él va a cambiar tu corazón. Entonces, lo que estamos hablando son los 3 eventos que están sucediendo en Lucas capítulo 19, por el cual Dios hoy nos está hablando. Primero, que nosotros sin el conocimiento de Dios nos inclinamos al mal, a la perversidad, a la debilidad de la carne, a destruir y hacer de otros una vida de conflictos y de pleitos, hacerle maldad a los demás. Pero dice Jesús: yo, el Hijo del Hombre, voy a posar en tu casa y voy a cambiar tu corazón. Es la senda del justo. Por eso cuando yo veo cristianos, repito, y ya lo vamos a ver por la palabra, cuando yo veo cristianos que siguen en el mal, siguen en la pereza espiritual, siguen en la mentira, siguen en el desorden emocional, siguen en los pensamientos de lujuria, lo que no han podido deshacerse de su mente, es porque siendo cristianos, oyendo prédicas, oyendo a predicadores, nunca han inclinado su rostro y su corazón delante de Jesús. Nunca le han dicho: Jesús, ven y posa en mí. Ven, entra en intimidad conmigo. Entonces, primero, de la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, primero vamos a ver creyentes, judíos, ni siquiera gentiles, judíos, personas que sabían más palabra de Dios que cualquier otro. Así pasa hoy en día.
Los cristianos, claro, hermano, si usted lleva 4 años, 10 años de vida cristiana leyendo libros cristianos, oyendo a predicadores, escuchando mensajes, escuchando a profetas, escuchando a apóstoles, escuchando a pastores, usted cree que ya la sabe toda. Ese es el problema. Usted cree que ya la sabe toda. No, hermano. La vida de Dios no está en el saber, sino en el testificar. Hermanos, Zaqueo, yo no sé cuántos años tenía Zaqueo. Yo no sé cuántos años llevaba como jefe de los publicanos. No sé de qué descendencia de las tribus de Israel venía Zaqueo. Pero solo sé, y por favor escúcheme, y está escrito. Dice la palabra en el versículo 7, que al ver todos que Jesús le había dicho a Zaqueo, hoy yo posaré en tu casa, ellos murmuraban. Ellos murmuraban. Es decir, los conocedores de la palabra. Entre paréntesis, los creyentes. Los creyentes murmuraban los creyentes. Esto está pasando hoy en día. Los creyentes murmuran todavía. Esto no pasó en el tiempo de Zaqueo. Este es un juego de la carne, el enemigo, las tinieblas, el pecado, donde el hombre se cree juez, se cree señor, porque leyó 3 libros, porque lleva tantos años, porque ha estado junto a un profeta, a un apóstol. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el estar al lado de un profeta tantos años, el caminar con un ungido tantos años, no nos va a hacer caminar por las sendas del justo. El único que nos puede hacer caminar por las sendas del justo es el Hijo del Hombre. Usted necesita al Hijo del Hombre. Usted necesita a Jesús. Yo creo que lo necesita tanto, tanto, tanto como el día en que Él vino a usted para decirle: yo te amo, te perdono tus pecados y te voy a bendecir. Es lo que está hablando el Señor. Nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Jesús, a Jesús. Sí, amén por la congregación. Sí, amén por el apóstol, o por el profeta, o por el evangelista, o por el pastor, o por el maestro. Sí, hay pastores que tienen un carisma impresionante. Hay ministros de Dios que tienen un don de la palabra. Hay muchos siervos de Dios que tienen unción y que tienen poder. Gloria al Señor por todo esto. Pero ahora no te estoy hablando de lo que vive un cuerpo de creyentes en una congregación al lado de un pastor, de un ministro, de un evangelista. Estoy hablando es de tus sendas, de tus caminos. ¿Cómo estás hoy delante del Señor? ¿Tú quisieras hoy ser un Zaqueo? ¿Tú quisieras hoy que Jesús te dijera: quiero posar en tu casa, necesito posar en tu casa? ¿Tú crees que hoy tú puedes levantar tu corazón y conforme a Apocalipsis 3:20 dice el Señor Jesús: si oyes hoy mi voz? Porque eso le pasó a Zaqueo. Jesús le habló a Zaqueo en el árbol y Zaqueo oyó la voz de Jesús. Y Jesús le dijo: hoy es necesario que pose en tu casa. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, el Hijo del Hombre morará en ti y tú y yo cenaremos juntos. Esa palabra cenar juntos fue lo que vivió Zaqueo. Cuando Zaqueo estuvo en su casa, habiendo recibido al Señor, dice la palabra que salió de la boca de Zaqueo. Zaqueo se pone en pie y le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Por favor, tome conmigo de Lucas 19, el versículo 8, que cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, es decir, cuando Jesús entró en la intimidad con Zaqueo, en el corazón de Zaqueo, el corazón de Zaqueo cambió. Ahora, si en el versículo 7 de Lucas capítulo 19 dice la palabra que todos murmuraban y decían: este entró con un pecador, y esos que murmuraban pudieran entender y saber que lo más probable es que entre ellos habían personas que habían sido robadas por Zaqueo.
Los que murmuraban, lo más probable es que entre aquellos que murmuraban, algunos de ellos habían sido robados por Zaqueo. Pero si ellos supieran que el Hijo del Hombre le iba a cambiar el corazón a Zaqueo, para que en el versículo 8 se cumpliera lo que Zaqueo dijo, le devolveré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he quitado, lo he defraudado, le devuelvo cuadruplicado. Créanme, hermano, que no murmurarían, sino que le harían arenga a Jesús: ve y te quedas en la casa de ese hombre. No sé si usted me está entendiendo, hermano. En otras palabras, la sabiduría humana y la tradición humana y la religiosidad humana muchas veces nos hacen blasfemar contra Dios. Y en vez de poder recibir de Dios en Jesucristo, el Hijo del Hombre, por eso es el Hijo del Hombre. Por eso Jesús era de carne y hueso, entró en la casa de Zaqueo. Pero es que ese hombre de carne y hueso llamado Jesús, para los hebreos Yahshua HaMashiach, era el ungido de Dios. Dice la palabra el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces yo digo hoy en día como ministro, ¿por qué las iglesias están llenas, pero los hogares en conflicto, pero los creyentes en pecado, pero muchos creyentes? Amén, porque hay unos creyentes que por gracia, misericordia, bondad, como quiera que lo llamemos, aparentemente no están pecando contra Dios, pero la mayoría somos débiles. ¿Y por qué es nuestra debilidad? Porque no hemos vuelto nuestro corazón a Jesús, porque nos hemos negado, nos hemos privado, nos hemos cerrado el camino a la oportunidad de entrar en intimidad con Él. Yo sé que si tú hoy abres tu corazón y dejas que Jesús entre a tu vida, vivirás cosas más grandes que las que vivió Zaqueo. Entonces, cuando Zaqueo habla en Lucas 19, el versículo 8, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que estaba diciendo Zaqueo es: ahora yo en Dios volveré a la restitución. Volveré a la restitución. En otras palabras, si hay creyentes que me están escuchando y han pecado contra Dios, y han blasfemado, y han mentido, y han manipulado, y quieren que todo les vaya bien, pero no hacen nada en caminos de justicia, no agradan a Dios con sus acciones, no agradan a Dios con sus pensamientos ni con su corazón, pero quieren todo el bien de este mundo, dice el Señor: vuelve tu corazón a mí y mi justicia te cubrirá. Dios te está pidiendo de lo más hermoso del alma del hombre, lo más preciado es el corazón. Dios quiere tu corazón. Ahora, quiero que lo entiendas. Tu cuerpo, tu vida, tomas de tu casa, coges la Biblia y te vas a la congregación, y estás en la mejor congregación y escuchas a aquel predicador con qué carisma, que habla poderoso mensaje cada vez que vas a la reunión. Pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón conforme a la palabra? Entonces, en Lucas, el capítulo 19, en el versículo 8, cuando Zaqueo dijo esas dos palabras: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Éxodo capítulo 22 está cumpliendo Zaqueo esa palabra. Se llama la ley de la restitución. Diga conmigo: la ley de la restitución. ¿Sabe qué significa la ley de la restitución? La ley de la restitución es decir: Padre, mira, yo pequé contra ti, yo adulteré, Señor, caminé en perversión, Padre, mentí, Padre, manipulé. Háblele a Dios. Cuando Cristo viene a usted como el Hijo del Hombre y Jesús le cambia su corazón, inmediatamente su boca empieza a declarar
la ley de la restitución. Padre, he pecado contra ti, he blasfemado tu nombre, he ido a tu casa en pecado. Señor, ¿cómo? Antes has tenido de mí misericordia, no me has borrado de esta tierra, no has acabado con mi vida, Señor, pero hoy me inclino delante de ti, busco tu rostro. Oh Señor Jesús, necesito hoy más que nunca intimidad contigo. No necesito al apóstol, no necesito al profeta, no necesito al evangelista, no necesito la Biblia, no necesito predicaciones, no necesito predicador. Te necesito a ti, Jesús. A ti te necesito, a ti te necesito. Mi corazón te necesita, mi alma te necesita. Con todo mi ser tengo hambre y sed que me visites. Oh mi Señor, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él, cenaré con él y él conmigo. Claro, Jesús estaba cenando con Zaqueo. ¿Qué era lo que estaba comiendo Jesús de Zaqueo? Su pecado, su inmundicia, su maldad, su religiosidad, su hipocresía, su transgresión. Era lo que Jesús estaba comiendo de Zaqueo. ¿Qué estaba comiendo Zaqueo de Jesús? La justicia, la misericordia, la piedad, la restauración de su corazón, la restauración de sus obras. Ya sus obras no serían de iniquidad. Era un creyente, era uno de los líderes de los publicanos, era un hombre de eminencia, pero Dios lo aborrecía. Pero Dios miraba el corazón de Zaqueo. No importa qué cargo tuviera en la tierra, podía tener el mejor vestido y tener la mejor casa y tener la mejor fama, pero Dios miraba el corazón de Zaqueo, y en el corazón de Zaqueo no había sino maldad, pecado, inmundicia. Pero Dios permitió que su hijo, el Hijo del Hombre, viniera a la casa de Zaqueo. Jesús quiere entrar hoy en la intimidad de tu casa, que es tu corazón. Y yo le creo a la palabra de Dios, los caminos del justo. Entonces, el tercer tiempo, para que lo escribas, es que cuando Jesús viene a tu corazón, tu boca empieza a confesar pecado, sin que nadie te lo diga. ¿Quién le dijo a Zaqueo? ¿Un ángel? ¿Jesús? ¿Un profeta? Arrepiéntete, vuélvete de tu pecado. ¿Has hecho lo malo ante Dios? Nadie. Era la intimidad entre Jesús y Zaqueo. Y hay muchos Zaqueos en este día que necesitan intimidad con Jesús, porque esto es el camino del justo. Entonces, Éxodo 22:1 se llama la ley de la restitución. Si alguno roba un buey, una oveja, o mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. En otras palabras, usted de pronto me dirá: pero pastor, yo no le he robado ningún buey a nadie, yo no le he robado ninguna oveja a nadie. Pero si has adulterado, pero si has fornicado, pero si has tenido pensamientos sucios, entonces tienes que venir a la ley de la restitución. Padre, ahora en el nombre de Jesús me arrepiento. Señor, si forniqué con 5, te levanto esas 5 personas, te pido perdón, me arrepiento, las bendigo en el nombre de Jesús. Yo ministraba a una oveja de esta casa espiritual, de este redil de Jesucristo, y esta oveja reconocía que había fornicado con muchas jóvenes. Y yo le dije: mira, ¿sabes lo que dice Dios? ¿Sabes lo que dice la ley de Dios? Que Dios dio a cada una de esas jóvenes con las cuales tú te acostaste, Dios le dio a cada una de esas jóvenes una bendición en el vientre de procrear. Así que con todas esas que tú fornicaste, un día ellas se van a casar, un día ellas van a ser madres, un día ellas van a ser esposas. ¿Y sabías tú que la maldición y el pecado de tu fornicación en ella le va a destruir la vida? Entonces entra en la ley de la restitución y pídele perdón a Dios por haber entrado a mancillar lo que es de Dios. Y Él lo hizo.
Mujer, si tú le has prestado el vientre a un hombre, el vientre a otro hombre, el vientre a otro hombre, ¿quién te dijo a ti que le prestes tu vientre al placer y al deleite de un hombre? ¿No sabes que en tu vientre está la fuente de la vida? ¿Quién te dio la fuente de la vida? ¿El hombre o los hombres que se acuestan contigo? No, te lo dio Dios. Y Dios te dice hoy, ahora, deja que Jesús entre en intimidad a tu corazón. Déjalo que entre y Él cene contigo para que tú empieces a decir: Padre, te pido perdón por haber dejado entrar esa semilla extraña, ese pecado en mi vientre, Señor. Y ahora, Padre, ¿cómo yo te puedo decir bendice a mis hijos si en mis entrañas está el estado y la naturaleza de pecado? ¿Cómo podemos, hermanos amados? No hay justicia. Ahora, el ser humano olvida las transgresiones, olvida la ley de la restitución, olvida el propósito de Dios para el hombre. Pero Señor, yo quiero trabajo. Señor, yo quiero esto, yo pido esto y dame esto. Pues Dios dice: hija mía, hijo mío, no te puedo responder si tú no te vuelves para mí un Zaqueo. Los caminos del justo se llaman los caminos de la restitución. Pedirle perdón al Señor por tanto oprobio. Bueno, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Yo me sigo revisando y me gusta ir delante de Jesús por Apocalipsis 3:20. Jesús, ven y entra. Pero me dice Jesús: pero acabo de cenar contigo. Sí, pero quédate, quiero darte un manjar mayor. Porque por mí que Él no se fuera de mi casa. Entonces, amados, en Números capítulo 5, el versículo 7, dice: confesará los pecados que has cometido. Tienes que confesar los pecados que has cometido. Números 5:7. Libro de Números capítulo 5 versículo 7. Dice: y hará completa restitución por daño causado. Ahora, aquí hay un misterio. Y el misterio es este: cuando usted tiene sexo con una persona sin que esa persona sea su cónyuge, sea en el orden divino, y usted tuvo relación con esa o con esas personas, para usted fue placer el tener relación con esas personas. Pero ¿por qué Dios lo llama pecado? ¿Y por qué Dios lo llama maldición? Porque resulta que usted no sabía y usted no entendía que ese cuerpo y la vida de esa persona con la cual usted se deleitó en sexo está rompiendo la ley de la vida, la ley del matrimonio, la ley de la honra. Y por eso dice la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, usted fornicó a los 18, usted fornicó a los 19, usted fornicó a los 20. Usted se casa a los 25, su matrimonio se le destruye. Y usted preguntará: ¿pero por qué se me destruye el matrimonio? Porque desde que usted empezó a fornicar, usted ya había destruido su propio cuerpo, su propia familia. ¿Usted lo entiende? No. ¿Por qué? Porque usted no es Dios. Usted no es Elohim. Usted no fue el que hizo al hombre. Usted es creación de Dios, no es la creación con Dios. Usted es apenas una parte de Dios. Y para usted entender esto, usted tiene que recibir al Hijo del Hombre en su corazón. Si usted no lo recibe, no lo va a entender. Y si usted no lo va a entender, nunca va a vivir y va a practicar Éxodo 22:1 y Números 5:7, lo que es la ley de la restitución. Entonces, por eso dice la palabra en Mateo 25:13: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿En qué velaremos? En la restitución. Hay algo que yo estaría de acuerdo con muchos hermanos en la fe que escuchan este mensaje. Pero pastor, es que a mí me enseñaron que cuando Cristo vino, Él me hizo una nueva criatura. Pues hay un engaño en ese testimonio, porque para que Cristo me haga una nueva criatura, Él no vino para hacerme una nueva criatura. Él vino para que yo le abriera la puerta de mi corazón y yo entrara en intimidad con Él. Apocalipsis 3:20 dijo Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Y en Lucas capítulo 19, cuando le dice a Zaqueo: es necesario que entre hoy a tu casa. Y dijo Jesús
En el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, si a usted le dijeron que Jesús te salva, que Jesús te cambia la vida, que Jesús te transforma, te dijeron una pequeña parte de la verdad, no te dijeron toda la verdad. Y la verdad es que para que Jesús haga esto en ti, tu alma tiene que entrar en intimidad con Él. Repito, tu alma, mi alma tiene que entrar en intimidad con Él. Entonces, aquí hay un misterio y el misterio se revela así. Yo puedo entrar a la congregación y no entrar en comunión con Jesús. Yo puedo ir delante del profeta y hacerme la parte de atrás y desde la parte de atrás del profeta llamarme. Pero no porque el profeta me llamó, yo entré en comunión con Jesús. Yo recibí de Él una parte, pero el llamado en el pacto y en la restitución es que yo me vuelva a Dios. Y como eso no lo enseñaron, entonces el predicador que predicó y dijo: ustedes ya son salvos y confiesan a Jesucristo como su Salvador y Señor, porque escrito está: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero cuando dice todo el que invocare el nombre, la palabra nombre está en Mateo, tome nota, en Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, para usted invocar el nombre, usted tiene que entender que usted es un pecador y que Él es su Salvador. En otras palabras, en un versículo usted no va a encontrar la plenitud de la revelación. Y si un predicador toma apenas un versículo y del versículo quiere edificar y construir una verdad, sin el fundamento, sin la doctrina, sin la revelación, sin el conocimiento, que Jesucristo necesita entrar al corazón del hombre solamente cuando el hombre le invita, para que usted me entienda. Yo puedo ser un ministro de Dios en cualquiera de los tiempos de ministerio y le puedo decir: Dios te ama, la gloria del Señor está contigo. ¿Estoy diciendo verdad o estoy diciendo mentira? Bueno, estoy diciendo una mentira porque si la persona no tiene el deseo de dejar entrar a Jesús, la persona no quiere hacer la ley de la restitución, la persona no quiere invocar el nombre de Jesús porque no considera que ha pecado y no sabe que ha pecado, porque no entiende lo que es pecado, entonces ¿cómo porque yo lo estoy diciendo, Dios te cubre con su gloria, eso se va a cumplir si la persona no está interesada en ver la gloria de Dios? Si la persona no está interesada en ver la transformación de Dios en su vida. Entonces, por eso es que yo veo a un Jesús, el Verbo hecho carne, la gloria de Elohim, el Todopoderoso, el Salvador, el Redentor, el que es la cabeza de la iglesia, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero Él no hizo milagros en todos los judíos. Él no le cambió el corazón a Anás ni a Caifás. Ni siquiera a Judas Iscariote le cambió el corazón. Él le cambió el corazón a unos pocos que vinieron a Él con corazón humillado. Entre ellos a Jairo, para restaurar la vida de su hija, la resucitó de entre los muertos. A Lázaro, para honrar a María y a Marta en la resurrección que hizo sobre Lázaro. Entonces yo digo, entonces cuando Jesús vino, Él vino al pueblo de Israel, Él vino a la casa de Dios, a la casa de Elohim, que es el templo de Salomón, pero Él no hizo milagros en la casa. Y yo digo, ¿pero por qué no? Porque los corazones de ellos estaban endurecidos. Entonces no solamente veo que estaban endurecidos los corazones de los judíos como los fariseos, de los judíos como los samaritanos, de los judíos como los levitas, de los judíos como los rabinos, como los sacerdotes, sino que la mayoría del pueblo tenía un corazón duro para con Jesús. Entonces ellos no recibieron al Salvador. Por eso Él hizo el pacto. Todas las fiestas judías Jesús la cumplió con 12, por la dureza del corazón del pueblo. Y eso está pasando hoy. La dureza del corazón de los creyentes es lo que no permite que Dios se glorifique. Y termino con esto. Cuando Esteban fue apedreado, libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, él estaba siendo apedreado por dar el testimonio de Jesús. Y dice la palabra
que se enardecieron los judíos. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 54. Oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones. Se endurecían en sus corazones. Hay algo que yo aprendí de parte de Dios en Jesucristo. Cuando Jesús me dice a mí que soy pecador, yo digo, sí, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Cuando Jesús me dice, tú eres un mentiroso, sí, Padre, es verdad, soy mentiroso, me arrepiento de mi mentira. Porque la situación en la naturaleza de carne no es que no seamos pecadores o que no tengamos naturaleza de pecado o que no estemos pecando contra Dios. Esa no es la situación. La situación es que si Jesús viene a nuestro corazón verdaderamente, nuestro corazón entra en la ley de restitución. Y es la restitución de la ley de Dios para con Dios. Y termino con esto, porque es necesario que usted lo entienda. Voy a usar la palabra fornicación porque es una de las actividades más promiscuas que hay hoy en día en la humanidad y que todavía se sigue desarrollando y activando dentro de las mismas congregaciones y el mismo pueblo de Dios. Algo que usted no sabe en la ley de Moisés, en la ley de Dios, es que Dios dice, aquí está el varón y aquí está el hombre y aquí está la mujer. Y los dos ellos se enamoran y fornican. Bien, él dice que la ama a ella, cuando eso no es verdad. Ella dice que lo ama a él, eso tampoco es verdad. Eso es erotismo, eso es deseo sexual, eso solamente es obras de la carne y del pecado. Pero lo que yo no sabía era que cuando él le dice a ella, vamos, y ella le dice, claro que sí, qué rico, dice Dios, son pecadores. Entonces digo yo, pero ¿qué tiene que ver Dios con ella? ¿Qué tiene que ver Dios con él? Bueno, que Dios es el Dios de la creación. Entonces el misterio, lo que nadie puede entender, al no ser que le abra su corazón a Cristo, no al predicador, no al profeta, no al apóstol, no al evangelista, no a las predicaciones, sino a Cristo, entonces no podrá en Cristo recibir la ley de la restitución. Porque ahora cuando yo recibo a Cristo en mi casa, entonces Cristo me va a decir, mira, esa mujer con la cual tú te acostaste, esa mujer es de Dios. Y Dios no aprueba lo que tú hiciste porque tú también eres de Dios. Así que ahora por la ley de la restitución, arrepiéntete delante de Dios. Entonces yo digo, esto es como una locura, ¿cómo así? Entonces yo ya entendí que si yo le hago daño a alguien o yo hago algo contrario a la ley de Dios, Dios, ¿por qué viene a castigarme? Porque dice Dios, es mi creación. Ley de la restitución. Entonces, cuando Cristo viene verdaderamente a mi corazón, Dios, pequé en esto, me arrepiento. Hice esto, me arrepiento. Fui a la congregación en pecado, me arrepiento. Porque si no, escucha esto. Entonces en Lucas capítulo 21 dice también el Señor, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, así como nosotros entendemos que nosotros ahora tenemos la ley de la restitución para restituir todos los que restituyamos por la ley, arrepentidos del pecado, pidiéndole perdón al Señor por el pecado que hemos cometido. Entonces dice, como cumpliste la ley de la restitución, ahora el Señor vendrá y traerá sobre ti la ley de la redención. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Espero que este mensaje haya sido sembrado en tu corazón. Entenderás por qué tu vida cristiana tiene estorbo. Entenderás por qué en tu casa, en tu familia estás como estás, por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y Dios te dice, ahora te regalo la ley de la restitución. Tome nota,
por favor, está escrito en Éxodo capítulo 22, versículo 1, Números capítulo 5, versículo 7. Cuando usted va a Lucas capítulo 19, en el versículo 7, la murmuración, pero este va a vivir con un pecador. Resulta que cuando Jesús entró a la vida de ese judío, practicante de la religión, publicano de los publicanos, líder de los publicanos, cuando Jesús entra a su casa, Jesús le cambió el corazón y empezó a cumplir la ley de Dios. Y los que murmuraban, lo más probable es que entre ellos viene Zaqueo y lo llama y le dice: mira, yo a ti te robé, te devuelvo esto. Ahora, tú no lo vas a hacer de manera física, lo vas a hacer de manera espiritual. Y tú que vives la ley de la restitución, y el Señor traerá a ti la ley de la redención. La paz del Todopoderoso Dios, la gloria de Jesucristo, la bendición de su reino, el testimonio de la palabra, el mensaje, los versículos, son tu heredad, son tu bendición. Ahora, no es suficiente que salgas de aquí y te vayas a tu casa. No es suficiente, porque entonces serás solo un oidor, más no un hacedor. Tienes que salir a tu casa y levantarte en la madrugada, o si puedes empezar de esta noche, no acostarte hasta que empieces a vivir la ley de la restitución. Pero pastor, eso no me lo enseñaron a mí, pero Dios por el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu, por Jesucristo el Señor, Yahshua HaMashiach para los judíos, en Elohim, Dios nuestro Padre, por la voluntad de su palabra, te dice que vayas y lo hagas, porque así agradarás al Dios Todopoderoso. Él está esperando. Por favor, escúcheme, Dios está esperando que cada uno de los creyentes que están escuchando este mensaje vayan a la presencia del Señor, le digan a Jesús: ahora te abro la puerta de mi casa y la puerta de mi alma. Ven y entra a mi casa, cena conmigo, yo quiero cenar contigo, porque voy a confesar todo mi pecado que he cometido delante de Dios en la transgresión de la ley de Dios, y esto traerá sobre nosotros bendición, gloria, poder y victoria, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya.